Hola, buen día. Mi nombre es Silvia Camacho Benavides, soy médico anestesiólogo con formación en medicina del dolor y cuidados paliativos. En esta ocasión vamos a seguir hablando de dolor neuropático, un trastorno bastante frecuente en nuestra población. Espero que esta plática sea de utilidad para cada uno de ustedes. Vamos a hablar de las lesiones nerviosas por compresión o trauma, principalmente la lumbociotalgia, que es una afección bastante común en nuestra población. Se define como un dolor radicular lumbosacro que va a ser en su forma más común dolor neuropático. Esta es tu principal carta de presentación. Es una de las mayores causas de de morbilidad y aumento de costos en salud pública a nivel mundial. Se habla que hasta un 25% de la población a nivel mundial ha experimentado dolor neuropático por esta causa. Entonces, es bastante alta. Es el diagnóstico más común para derivar a un paciente a una cirugía espinal y se habla que más de la población va a experimentar en algún momento de su vida dolor de espalda baja o dolor lumbar de manera significativa. ¿Cuáles son las dos patologías que nos van a desembocar principalmente la lupocietalgia, la osteoartrosis degenerativa y la hernia discal? Estas dos patologías nos pueden dar una compresión unilateral o bien múltiple de múltiples raíces nerviosas que nos va a desencadenar dolor. A su vez, esto se puede ir acompañado de pérdida en la fuerza muscular con parestesias y siempre va a ir en una distribución anatómica de dermatoma o bien el miotoma. La hernia discal va a tener una prevalencia aproximadamente de 27% de la población va a ser asintomática, o sea, población en general. Puede ser, o sea, agarramos a 10 personas y de esas 3 seguro van a tener una hernia discal y no tienen ningún síntoma. Entonces hay que tener un poco de cuidado con esto. Y es la causa más frecuente de ciática en adultos jóvenes. Esto principalmente por malas posturas o levantamientos de manera inadecuada. La osteoartrosis degenerativa lo vamos a ver en un más del 70% de los casos nos va a dar una lumbocietalgia con una duración mayor a un mes y esto nos va a llevar a una incapacidad laboral en más del 30% de los casos. Esta es la importancia de su manejo. Los lugares más comunes de afección, pues habíamos comentado, casi siempre son lumbares sacros. ¿Cuáles son las raíces más afectadas? La compresión entre L4, L5 y de L5 a S1 en hasta un 90-95% de los casos. ¿Cómo vamos a ver estos síntomas? Vamos a ver alteraciones en la flexoextensión de la columna en 75% de los casos y principalmente la más afectada es la unión de L5-S1. Y en 20% de los casos va a dar problemas a pedir al paciente que rote y esto nos está hablando de una afección entre L4, L5 y problemas propiamente en la rotación. Mayor frecuencia a mayor edad. La máxima se va a dar entre personas de 44 a 50 años y va a disminuir de manera progresiva conforme va avanzando la edad. En cuestión de la hernia discal, las guías NAS, que son las que rigen actualmente este padecimiento, nos la van a definir como un desplazamiento del disco intervertebral fuera de los márgenes normales del espacio del disco, en porciones de 50 menores, menor al 50% o a 180 grados de la circunferencia del disco y casi siempre en porción posterolateral. Entonces tenemos el disco y menos del 50% de su contenido va a ir saliendo del espacio del disco intervertebral y se pueden clasificar en lesiones de protusión o bien de extrusión. ¿Vale? También se van a clasificar por tamaño. Estos son los abultamientos cuando se habla mayor de un 50% de la superficie discal que pueden alcanzar incluso todo lo que el contenido del disco puede estar totalmente fuera. Se habla de una focal cuando solamente es menor al 25%, como aquí, o son de base amplia, cuando 25 al 50% está fuera del contenido del disco. Lo que hemos hablado, lesiones de protrusión, extrusión o secuestro, ¿vale? O una extrusión completa
de lo que es el contenido de la hernia discal o de base amplia. ¿Qué va a suceder en la fisiopatología? Pues bueno, este atrapamiento, esta compresión va a provocar la liberación de sustancias proinflamatorias, principalmente de la fosfolipasa 2, que es la principal productora de prostaglandinas. Esta, a su vez, va a aumentar las concentraciones de interleucina tipo 6, 8, interleucina tipo 1 beta y el factor de necrosis tumoral o el interferón, el TNF alfa. A su vez, va a haber mayor aumento en las descargas y en la sensación mecanosensible del ganglio de la raíz dorsal afectada. Estos cambios morfológicos van a ser correlacionados dependiendo del grado de estenosis o de atrapamiento que tengamos del disco espinal. El cuadro clínico, pues lo que les comentaba, los signos neurológicos van a ser variables dependiendo qué es lo que está afectando. Casi siempre son de manera brusca, inician de manera brusca y son muy bien ubicados en relación a las raíces nerviosas, dependiendo cuál es el lugar de atrapamiento, de afección a nivel de la linfociatalgia, lo podemos desencadenar su clínica de manera muy visible y evidenciable en el examen físico. Y bueno, casi siempre tiene una disposición radicular. Vamos a encontrar trastornos de la marcha de manera inicial. Los pacientes van a referir debilidad, cansancio, incluso hasta la rigidez puede llegar, o la inestabilidad a la cuestión de la marcha. Y cuando ya tenemos afecciones autonómicas a nivel lumbosacro, podemos tener incluso urgencias miccionales o impotencia sexual secundaria a una radiculopatía. Casi siempre van a hablar de una mejora ante reposo. A veces no es una regla, puede ser en diversas posiciones, casi siempre calma cuando se acuestan, pero hay algunas patologías o algunas compresiones que incluso el acostarse o en una posición de sedestación o de decúbito puede agravar. O bien posiciones antiálgicas. Los pacientes van a adoptar o van a llegar al consultorio una posición que les mejora el dolor. ¿Qué va a empeorar casi siempre? El andar de pie y la marcha. Cuando el paciente empieza a caminar, va a empezar, si ya tiene una afección motora, vamos a ver signos de claudicación. ¿Qué otra cosa puede desencadenar el dolor neuropático? Maniobras que aumenten la presión intraabdominal, presiones de Valsalva, toser, estornudar, esto va a hacer que aumente y vamos a tener una irritación por el área de las raíces nerviosas y bueno, desencadena dolor neuropático. Las características del dolor, las hemos comentado, es un inicio brusco, bastante intenso, casi siempre referido con una parestesia de tipo sensación o toque eléctrico, que puede ir desde el toque eléctrico hasta un calambre. Casi siempre se ve que inicia desde arriba, desde la sección caudal, cefalocaudal, y se va a acompañar de parestesias. La irradiación es en base al nervio, la distribución del nervio de la metámera afectada, y la raíz involucra siempre la localización del dolor. Puede no irradiarse, sino solamente focalizarse. Entonces se queda en un sitio y afecta a los grupos musculares que están alrededor. Entonces, para eso sirve la anamnesis y la exploración clínica. En la exploración vamos a ver a los reflejos de estiramiento muscular exaltados. Estos evidenciables con nuestro martillo de reflejos. Podemos ver los signos de Hoffman positivo, la segue, a la hora de hacer el estiramiento de nuestra pierna en posición recta a más de 30 grados a 60 va a manifestar dolor, pero en la región de espalda, no en el estiramiento propiamente de los cuádriceps. Hoffman, pues podemos ver los datos de irritación meningia a través de la palpación distal. Y pues, de igual manera, algunos otros datos clínicos como la búsqueda de psoas positivo, cuadrado positivo, para descartar si es una ciáticas falsas o una compresión verdadera, ya sea por una compresión articular o bien una compresión por alguna contractura muscular, que nos puede dar un diagnóstico diferencial. Por eso es importante estas maniobras y la realización de las mismas.
A la exploración física en la columna, pues bueno, tenemos que iniciar de manera cefalocaudal. Vamos a palpar las apófisis espinosas para buscar una adecuada alineación del eje y checar los músculos paravertebrales para una búsqueda de contractura, que esa puede ser la causa de la compresión radicular, que puede ser muy focalizada, lo que les comentaba hace rato. Entonces, vamos de cervical, dorsal, lumbar, sacro y coxígeo. Tenemos que checar todo el raquis. Vamos a evaluar los movimientos de flexoextensión, principalmente, y de lateralización y rotación presentes en nuestra columna lumbar. Recordando que para afecciones de rotación la vamos a ver en L4 o L5, en un 20% de los casos, y a la flexoextensión principalmente nos va, casi siempre, hasta en un 90% de los casos, vamos a tener, de 75 a 90, vamos a tener una afección de la quinta y la primer sacra. Vamos a hacer una inspección, una evaluación estática al paciente, lo vamos a parar, lo vamos a en bipedestación y les comento cómo está alineado este eje, si tenemos alguna curvatura evidente, alguna escoliosis, y a la flexión a 90 grados para ver los arcos de movimiento, hasta dónde me llega esta flexoextensión y si esta nos va a dar una mala alineación. También vamos a buscar de manera precisa, de manera lumbosacral, lo que son las contracturas, y ver principalmente las curvaturas fisiológicas, recordando la lordosis propia que tenemos que tener a este nivel. Vamos a buscar atrofias musculares, esto a nivel periférico, que nos puede hablar, si tenemos una atrofia unilateral, podemos, en cierto nivel muscular, podemos hablar de una afección todavía no diagnosticada o por alguna circunstancia de alguna radiculopatía. Y la alineación de la cadera en cuestión a la cintura escapular con la cintura pélvica. Hay que evaluarla de manera adecuada. Tenemos también evaluaciones de la marcha, en qué fase, si en fase activa, fase hipoactiva está alterada nuestra marcha. Esto nos va a hablar de la afección de ciertas metámeras, si tenemos si nuestra planta puede apoyar bien a nuestro paciente punta talón, si se le dificulta la marcha en puntillas, podemos tener afecciones de L4, S1, de L5, S1, si tiene afecciones en talón, cuáles son las ramas del sacro o lumbar que están afectadas. Y de manera dinámica, pues bueno, la marcha, siempre buscando y comparando de manera bilateral las extremidades. El diagnóstico, pues principalmente es clínica, nos podemos ayudar de algunos otros tipos de estudio, como los de imagenología. El gol estándar para la lumbalgia siempre va a ser la resonancia magnética para evaluar principalmente las estructuras blandas. Esto en su ponderación tipo 2. Y de segunda línea nos podemos ayudar de una tomografía y de manera un poco más precisa para evaluar la biología, como la miolografía o la electromiografía. Lo que les comentaba, tenemos que ver la lordosis propia. Estos son estudios de imagen. En una resonancia podemos ver aquí una hernia discal con una extrusión del disco que ya nos va a dar una afección o una estenosis del canal lumbar. A este nivel podemos ver una asimetría. De igual manera, podemos ver material fuera. En esta, pues ya no tenemos esta lordosis fisiológica y tenemos problemas de retrolistesis. De igual manera, nos va a ayudar a evaluar hernias discales y cómo esta va a afectar a las partes blandas de la médula espinal. Podemos ver el roce con el canal medular y pues bueno, este paciente va a tener afecciones a este nivel y aquí. De manera, les comentaba lo que es la resonancia magnética en su ponderación T2. Aquí nos va a ver el disco extruido, los que les comentaba a nivel de L4, L5. Y bueno, en una proyección axial podemos ver esta misma extrusión del canal cervical con una compresión de L5 a nivel de la lámina, ¿vale?
¿Qué vamos a hacer? Casi siempre el dolor neuropático de este tipo, de la lumbociatalgia, pues es autolimitado, lo que nos va a dar un pronóstico favorable, pero nos va a dar una alta recurrencia en este padecimiento, dependiendo de las actividades que vaya a generar nuestro paciente. Hasta en un 40% de los casos va a ir de un dolor agudo, se va a cronificar por un mal tratamiento o bien ya una lesión irreversible, y la resolución parcial o completa de los casos se puede dar hasta en 2/3 de los casos, y casi siempre es en periodos mayores de 6 meses. Entonces hay que hablar bien con los pacientes que no vamos a ver mejorías en una semana, en 15 días, que esto se puede extender y que siempre es en base a la causa que lo haya originado y la cooperación de nuestro paciente a los cambios dietético-alimenticios, a los cambios posturales y a la adherencia al tratamiento. Si el dolor va más allá de 6 semanas, con tratamiento conservador y no tenemos una respuesta, no vamos a esperar hasta que lleguen los 6 meses. Aquí hablamos de técnicas de intervención mucho más si ya tenemos un déficit motor. O sea, si nuestro paciente nos llega con una afección motora de inicio aguda, pues no nos vamos a esperar a esto. Le damos el tratamiento conservador y lo mandamos al especialista adecuado para que le trate y este daño pueda controlarse de mejor manera. ¿Cuáles son los tratamientos invasivos? Pues la cirugía, que también puede tener un fracaso o bien una fibrosis perineural. Podemos hacer ya de manera especializada una infiltración de corticoides de manera peridural. Existen también los procesos de discolisis con ozono, la disectomía lumbar, procesos de radiofrecuencia o neuroestimulación espinal. Tenemos el síndrome de cola de caballo, que es infrecuente, pero no es inexistente. Casi siempre va a estar asociado a procesos de neoplasias o abscesos peridurales, hematomas o de estenosis de canal lumbar. Por una gran hernia discal provocada a nivel del L4 L5 va a comprimir las raíces caudales del raquis y esto es lo que nos va a dar el síndrome de cola de caballo, que se caracteriza por un dolor radicular que va a ser bilateral, a diferencia de las lumbociatalgias que pueden ser unilaterales. Aquí vamos a tener la afección en las dos extremidades. Y esto va a llevar un déficit motor que también va a ser bilateral, incluso puede causar afecciones autonómicas. Casi siempre los hallazgos de la exploración física van a ser asimétricos y de manera clínica se refiere a una anestesia en posición de silla de montar, con retención urinaria, lo comentaba, ya tenemos afecciones autonómicas, por incontinencia o rebosamiento. Y también tenemos incontinencia fecal. Esto por las raíces nerviosas que se han ido afectando. Tratamiento conservador, vamos a empezar con antidepresivos tricíclicos y anticomiciales, principalmente gabapentinoides. Se pueden usar relajantes musculares cuando tenemos el dolor mixto o este dolor también nos está causando una contractura secundaria. Esta misma contractura nos va a dar un dolor de característica mixta, o sea, el neuropático más aparte del dolor nociceptivo muscular. Entonces podemos combinar con AINES o opioides débiles y lo que les comentaba, las terapias manuales, masajes, acupuntura, terapia de electroestimulación, derivada a fisioterapia, terapia psicológica si es necesario. Cualquiera de estas situaciones nos puede ayudar y están validadas por las guías. De manera en evidencia, la Sociedad Española del Dolor lanzó este estudio y bueno, aquí se vieron 100 pacientes con lumbociatalgia con una escala del dolor mayor a 6 durante más de 3 meses, que no respondieron a un tratamiento conservador con analgésicos y corticoides de manera sistémica por un periodo mínimo de un mes. Aquí, la lumbociatalgia fue evidenciada por medio de una resonancia magnética en donde se encontraron que había hernias discales contenidas y se hizo un seguimiento de estos pacientes hasta por 2 años. El uso de estos se vio la eficacia analgésica a 1, 3, 6, 12 y 24 meses, en donde relacionaban la escala del dolor con las resonancias magnéticas en periodo de 3 meses, 1 año y 2 años. Conclusión, la analgesia fue mantenida durante más de 2 años, pero ¿qué hicieron? Hicieron discolisis de ozono discal.
Entonces, un tratamiento invasivo del dolor con una adecuada respuesta. También el tratamiento que se hace con radiofrecuencia a nivel intraiscal del disco intervertebral para el tratamiento del dolor lumbar. Esto fue hecho por las guías NICE en el año 2016. Hablan de una eficacia de este tratamiento de la radiofrecuencia, pero es limitada en cantidad y calidad. Entonces, solamente debe de utilizarse en tratamientos pues que están muy bien investigados y muy bien tipificados. ¿Qué otra cosa se puede usar? La neuroestimulación espinal de cordones posteriores. Esto es cuando un dolor persistente posterior a una cirugía, síndrome de espaldas fallidas, síndrome doloroso regional complejo, en dolor por angina de pecho de manera refractaria que no se da ante ningún tratamiento conservador y dolor isquémico vascular. Este aparato se instala por medio de una cirugía de microinvasión a los cordones posteriores de la médula y bueno, va a mandar por medio de un aparato externo cierto voltaje para controlar el dolor. Estos tratamientos no son de acceso fácil a la población, puesto que sus costos se elevan cerca del $500,000 y no es una garantía que totalmente funcione. Entonces, a los que se van a someter a esto, pues deben de estar muy bien estudiados.